Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este nuevo video en el cual estaremos comentando algo que recién está salido del horno, es decir, ha salido recién, incluso les tengo que comentar que recién ahora con ustedes voy a leer qué ha sido cuál ha sido la respuesta del Papa Francisco. Bien, entonces, ¿de qué es lo que vamos a estar hablando? Es la respuesta a los dubia de los cinco cardenales. El Papa Francisco, entonces, previo a, al comienzo del sínodo, ha dado respuestas a estas cinco dubias de los cinco cardenales, ¿bien? Es entonces que es muy, muy, muy importante tener en consideración, perdón, son cuatro dudas que han presentado estos cinco cardenales, ¿bien? Entonces, lo principal es decir y confesarle a ustedes que no he leído la respuesta del Papa Francisco, lo principal. Entonces, junto con ustedes, yo también me estoy enterando de la respuesta del Papa Francisco. Eso es lo primero. Lo otro, no he querido ver tampoco ningún video de ningún comentario de algún evangelizador o youtuber al respecto. Es entonces que también es nuevo para mí, como les acabo de decir, y está bien bueno, bien bueno. Eh, entonces, que les comento, antes de comenzar a leer la respuesta del Papa a los dubias presentados por estos cinco cardenales, los cuales ya les voy a decir cuáles son, vamos a iniciar con una oración. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de el mal. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, les comento desde ya y les, bueno, les comparto esta situación, que sería muy bueno que cada uno que está viendo el video pueda darle like, porque así si le dan like, otras personas también se van a ir interesando y van a poder ir viendo este video, que es muy educativo, sobre todo para nosotros los católicos. Entonces, los invito a aquellos que todavía no están suscritos al canal, que puedan suscribirse, a aquellos que lo están viendo, que puedan compartir también este video, compartirlo y darle like. También comentarlo si surge alguna duda, algún tipo de pregunta o cualquier tipo de comentario. Bien, entonces al iniciar todo esto, vamos a, y les voy a compartir principalmente la dubia. Bien, primero, ¿qué es la dubia? ¿Qué es una dubia? Una dubia es una duda. Es entonces que ante la publicación que hizo, ante la publicación más bien llamada Amores Laetitia, que es una encíclica, bien, surgieron varias dudas, eh, sobre todo preguntas de algunos cardenales o afirmaciones incluso de personas del clero, de comentarios también de teólogos, que decían que no estaba conforme, que existían dudas, que era esa encíclica era contrario o contraria a algunos conceptos de la propia fe. Entonces, que al respecto, como el Papa Francisco no se había pronunciado, eh, surgen estas dudas que estos cardenales, los cuales ya les voy a compartir en este instante. Vamos a compartir pantalla con las dudas, que sería esta. Bien. Bien, aquí les voy a compartir entonces.
es que este es el documento oficial, el cual lo he tomado de Así Prensa, ¿bien? Pero está tal cual. Me voy a ir hacia abajo para leerle cuáles son los cardenales que con fecha 10 de julio de este año del 2023 han presentado estas dubias, ¿ya? Bien, entonces nos encontramos con Walter o Walter, cardenal Walter Brandemüller, con el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, el cardenal Joseph Sesenkiu, bien, difícil nombre, bueno, y luego el cardenal Raymond Burke o Burke y el cardenal Robert Sara. Bien, entonces decir que principalmente son cardenales de un lado conservador, ¿bien? Y eso no significa que esté haciendo ningún tipo de cuestionamiento a esto, ¿no? Nada que ver. Bien, entonces vamos a comenzar a leer estas dubias. Y voy a agrandar un poquito para que podamos ver de mejor manera. 1. Dubium sobre la afirmación de que la revelación divina deba ser reinterpretada en función de los cambios culturales y antropológicos en boda. Es entonces, a raíz de las declaraciones de algunos obispos que no han sido corregidas ni retractadas, se plantea la cuestión de si la revelación divina en la Iglesia debe ser reinterpretada según los cambios culturales de nuestro tiempo y según la nueva visión antropológica que estos cambios promueven, o si la revelación divina es vinculante para siempre, inmutable y por tanto no puede ser contradicha. Respecto a esto, afirman, según el dictado del Concilio Vaticano II, de que a Dios que revela se le debe la obediencia de la fe, Dei Verbum, que lo revelado para la salvación de todos debe permanecer para siempre intacto y vivo y ser transmitido a todas las generaciones, y que en el progreso del entendimiento no implica cambio alguno en la verdad de las cosas y de las palabras, porque la fe ha sido transmitida de una vez para siempre, para siempre. Y el magisterio no es superior a la palabra de Dios, sino que enseña solo lo que ha sido transmitido. Bien, nuevamente, luego nos encontramos con la segunda dubia, dubium sobre la afirmación de que la práctica generalizada de bendecir las uniones entre personas del mismo sexo concuerda con la revelación y el magisterio. Ya, esto, mucha duda sobre todo y mucho cuestionamiento sobre todo lo que ha estado ocurriendo en Alemania. Ya hemos hablado un poquito de eso, ya lo hemos comentado. Bien, entonces encontramos, bueno, si escuchan algún ladrido de un perrito es porque está hace como 1 hora y media ladrando acá, por si acaso. Así que espero que no les moleste y espero que no se escuche. O por lo menos yo lo estoy escuchando. Bien, según la revelación divina, atestiguada en la Sagrada Escritura, que la Iglesia, por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, la oye con piedad, la guarda con exactitud y expone con fidelidad. Dei Verbum 10. En el principio Dios creó al hombre a su imagen varón y hembra, y los creó, y los bendijo para que fuesen fecundos. Por lo que el apóstol Pablo enseña que negar la diferencia sexual es consecuencia de negar al Creador. Romanos 1, del capítulo 24, del versículo 24 al 32. Surge la pregunta, ¿puede la Iglesia derogar este principio considerándolo en contra de lo que enseña Veritatis Splendor 103, con un mero ideal, aceptando como bien posible situaciones objetivamente pecaminosas, como las uniones entre personas del mismo sexo,
sin faltar a la doctrina revelada? Esta, ya espero la respuesta del Papa esta. Creo que es muy importante. Bien, la 3. Dubium sobre la afirmación de que la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia. Bien, de modo que la Iglesia sería sinodal por naturaleza. Esto también ha tenido mucho cuestionamiento, entonces es importante lo que el Papa pueda decir. Dado que el sínodo de los obispos no representa al colegio episcopal, sino que es un órgano meramente consultivo del Papa, ya que los obispos, como testigos de la fe, no pueden delegar su confesión de la verdad. Se plantea la cuestión de si la sinodalidad puede ser el supremo criterio regulador del gobierno permanente de la Iglesia sin desvirtuar su ordenamiento constitutivo, tal como lo quiso su fundador, según el cual la suprema y plena autoridad de la Iglesia es ejercida tanto por el Papa en virtud de su oficio como por el Colegio de los Obispos junto a su cabeza, el romano pontífice. Encontramos la Lumen Gentium, número 22. Bien, y la cuarto dubium, son 5, había dicho 4 porque había encontrado 4, pero son 5. 5. Dubium, sobre el apoyo de pastores y teólogos a la teoría de que la teología de la Iglesia ha cambiado y por tanto la ordenación sacerdotal puede conferirse a las mujeres. Importantísimo también esta cuarta duda. A raíz de las declaraciones de algunos prelados que no han sido corregidas ni reinterpretadas, de que con el Vaticano II había cambiado la teología de la Iglesia y el sentido de la misa, se plantea la cuestión de que si siendo válido el dictado del Concilio Vaticano II, que el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente y no solo en grado, Lumen Gentium, y que los presbíteros, en virtud del poder del sagrado del orden, para ofrecer el sacrificio y perdonar los pecados, que encontramos la cita también, actúan en nombre y persona de Cristo mediador, por quien se perfecciona el sacrificio espiritual de los fieles. ¿Fieles? Ahí pregunta. También se plantea la cuestión de que si siendo válida el magisterio de la carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis de San Juan Pablo II, que enseña como una verdad que hay que sostener definitivamente, que es posible conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, de modo que esta enseñanza ya no está sujeta a cambios, ni a la libre discusión de los pastores o teólogos. Y aquí encontramos el quinto dubium, o dubia, que sería la duda. 5. El perdón es un derecho humano y la insistencia del Santo Padre en el deber de absolver a todos y siempre, de modo que el arrepentimiento no sería una condición necesaria para la absolución sacramental. Uy, tremenda pregunta. Se plantea la cuestión de si sigue vigente la doctrina del Concilio de Trento, según la cual, para que la confesión sacramental sea válida, es necesaria la contrición del penitente, que consiste en detestar el pecado cometido con la intención de no pecar más. De modo que el sacerdote debe posponer la absolución cuando es evidente que no se cumple esta condición. Es decir, si nosotros no estamos arrepentidos de nuestro pecado, el sacerdote no puede absolvernos. Bien, y aquí encontramos Ciudad del Vaticano, 10 de julio del 2023. Y aquí está el nombre de los cardenales para que los puedan ver. Tremendas preguntas. ¿Qué quieren que les diga? O sea, está tremendo esto. Está tremendo porque se basa en fundamentos que la Iglesia siempre ha tenido y que se han visto cuestionados o contradecidos. Bien, ha existido una pugna y al respecto no ha ocurrido un pronunciamiento
tan directo como el que debe tener el Papa, puesto que las dudas se debe contestar sí o no. Y entonces que ahora nos vamos a ir y principalmente a la noticia que pude obtener desde el sitio Vatican News, que es el sitio oficial del Vaticano, donde el Papa responde los dudas de los 5 cardenales. Bien. Vamos a leer inmediatamente, voy a leer cortitas la pregunta, no el fundamento del cual se basa esta pregunta firmada por estos 5 cardenales, sino más bien la pregunta corta y luego las respuestas a los cardenales. ¿Bien? Entonces le voy a compartir directamente desde el sitio oficial de Vatican News, del cual ha compartido, perdón, esta noticia. Bien, aquí compartiendo entonces. Y voy a leer esta parte. Antes de iniciar sus respuestas, el Santo Padre dirigió estas palabras a los cardenales. Queridos hermanos, si bien no siempre me parece prudente responder las preguntas dirigidas directamente a mi persona, y sería imposible responderlas a todas, en este caso, me pareció adecuado hacerlo debido a la cercanía del sínodo. Bien, es importantísimo que el Papa pueda haber zanjado. Desde mi perspectiva, es importante que el Papa zanje, para que no queden dudas y no queden cualquier tipo de cuestionamiento. Ahora, también hay que tomar en cuenta que cada aspecto teológico que no sea contrario al dogma puede ser interpretado. Bien, eso es claro, mientras no sea contra el dogma y una herejía, bajo mi perspectiva podría ser interpretado, pero vamos directamente a la pregunta y luego vamos a la respuesta. Bien, entonces la primera pregunta era dubium sobre la afirmación de que la revelación divina debe reinterpretarse en función de los cambios culturales y antropológicos en boga, es decir, al tiempo. Si lo revelado se puede reinterpretar, si la revelación se puede reinterpretar de acuerdo a nuestro tiempo, debido a que en el tiempo de Jesús obviamente no era igual que ahora. Bien, entonces acá está la respuesta del Papa Francisco. Son respuestas largas, tengan en consideración que son respuestas teológicas claras, pero es importante tenerlas claras. Entonces, les invito a que podamos poner oído a esto porque es muy, muy, muy importante. Y atención. A. La respuesta depende del significado que ustedes den a la palabra reinterpretar. Si se entiende como interpretar mejor, la expresión es válida. En este sentido, el Concilio Vaticano II afirmó que es necesario que con la tarea de los exégetas, yo agrego de los teólogos, es decir, junto a lo que señala el Vaticano II, el Papa agrega a exégetas y teólogos, ¿bien? Lo ingresa. Vaya madurando el juicio de la Iglesia, ¿bien? Entonces, sí es que se entiende reinterpretar como una interpretación mejor, para el Papa es válido, es decir, sí. Bien, por lo tanto, si bien es cierto que la divina revelación es inmutable, no cambia, ¿ya? Y siempre vinculante, la Iglesia debe ser humilde y reconocer que ella nunca agota su insondable riqueza y necesita crecer con su comprensión. C. Por consiguiente, madura también en la comprensión de que ella misma ha afirmado en su magisterio. D. Los cambios culturales y los nuevos desafíos de la historia no modifican la revelación, estamos totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero sí pueden estimularlo a explicar mejor algunos aspectos de su desbordante riqueza que siempre ofrece más. ¿Bien? Respecto al E, es inevitable que otro pueda llevar a una mejor expresión de una forma de algunas afirmaciones basadas del magisterio, y de hecho ha sucedido así a lo largo de la historia. F. Por otra parte, es cierto que el magisterio no es superior a la palabra de Dios, y con esto está de acuerdo a lo que señala el fundamento de la pregunta de la primera duda. Pero es también verdad que los textos de las escrituras, como los testimonios de la tradición, necesitan una interpretación
que permita distinguir su sustancia perenne de los condicionamientos culturales. Es evidente, por ejemplo, que los textos bíblicos como Éxodo 21, 20, del capítulo 21, de los versículos 20 a 21, y en algunas intervenciones magisteriales que toleraban la esclavitud, por ejemplo, no es un tema menor dada su íntima conexión con la verdad perenne de la dignidad inalienable de la persona humana. Esos textos necesitan una interpretación, es decir, ahí da un ejemplo que antes se interpretaba de una manera y ahora, según los signos de los tiempos, tenemos otra interpretación. Son textos que necesitan una interpretación. Lo mismo vale para algunas consideraciones del Nuevo Testamento sobre las mujeres. Y ahí da Corinto, Timoteo, ¿bien? Y para otros textos de la Escritura y testimonios de la tradición que hoy no pueden ser repetidos materialmente. Está poniendo las cosas en su lugar, ¿eh? Y está siendo muy claro. Finalmente, una sola formulación de una verdad nunca podrá entenderse de un modo adecuado. Si se le presenta solitaria, aísla del rico y armonioso contexto de toda la revelación. La jerarquía de verdades implica también situar cada una de ellas en una adecuada conexión con las verdades más centrales y con la totalidad de la enseñanza de la Iglesia. Esto finalmente puede dar lugar a distintos modos de exponer la misma doctrina, aunque a quienes sueñan con una doctrina monolítica, es decir, una sola doctrina de una sola manera, defendida por todos sin matices, esto puede parecerles una imperfecta dispersión. Pero la realidad es que esa variedad ayuda a que se manifiesten y desarrollen mejor los diversos aspectos de la inagotable riqueza del Evangelio, Evangelii Gaudium. ¿Bien? Cada línea teológica tiene sus riesgos, pero también sus oportunidades. ¿Vamos a comentar inmediatamente? No, vamos a dejarlo para el final. Para el final el comentario de cada una de las respuestas. ¿Bien? La siguiente pregunta o dubio sobre la afirmación de que la práctica generalizada de bendecir uniones entre personas del mismo sexo está de acuerdo con la revelación y el magisterio. ¿Por qué? Porque en Alemania están ocurriendo estas bendiciones de parejas del mismo sexo en las iglesias, ¿bien? Y eso ha ocasionado división en Alemania. Y junto con eso ha ocasionado división en la iglesia. Entonces, que vamos a ver la respuesta del Papa. La Iglesia tiene una concepción muy clara sobre el matrimonio. Una unión exclusiva, estable e indisoluble entre un varón y una mujer, naturalmente abierta a engendrar hijos. Solo a esa unión se llama matrimonio. Otras formas de unión solo lo realizan de modo parcial y análogo. ¿Ya? Y acá señala el amoris laetitia. Por lo cual no pueden llamarse directamente matrimonio. Ya aquí zanja, no hay matrimonio. No es una mera cuestión de nombres, sino que la realidad que denominamos matrimonio tiene una constitución esencial única que exige un nombre exclusivo. No aplica a otras realidades. Sin duda, es mucho más que un mero ideal. Por esa razón, la Iglesia evita todo tipo de rito o de sacramento que pueda contradecir esa convicción y dar a entender que se reconocen matrimonios algo que no lo es. Acá deja claro que no es matrimonio, que no puede ser matrimonio entre personas del mismo sexo. Todavía no está hablando de la bendición, ¿bien? De las personas del mismo sexo, de pareja del mismo sexo. No obstante, el trato con las personas no hay que perder la caridad pastoral, que debe atravesar todas nuestras decisiones y actitudes. La defensa de la verdad objetiva no es la única expresión de la caridad, que también está hecha de amabilidad, de paciencia, de comprensión, de ternura, de aliento. Por consiguiente, no podemos constituirnos en jueces que solo niegan, rechazan, excluyen. Por ello, la prudencia pastoral debe discernir adecuadamente si hay formas de bendición
solicitadas por una o varias personas que no transmitan una concepción equivocada del matrimonio. Porque cuando se pide una bendición se está expresando un pedido de auxilio a Dios, un ruego para poder vivir mejor, una confianza de un padre que pueda ayudarlos a vivir mejor. Por otra parte, si bien hay una situación de que el punto de vista objetivo no son moralmente aceptables, la misma caridad pastoral nos exige a no tratar sin más de pecadores a otras personas cuya culpabilidad o responsabilidad pueden estar atenuadas por diversos factores que influyen en la imputabilidad subjetiva. Bien, ahora pongan atención que igual yo sé que hay lenguaje complejo en todo esto, ¿eh? Las decisiones que en determinadas circunstancias puedan formar parte de la prudencia pastoral no necesariamente deben convertirse en una en una norma. Es decir, no es conveniente que una diócesis, una conferencia episcopal o cualquier otra estructura eclesial habiliten constantemente y de modo oficial procedimientos o ritos para que todo tipo de asuntos, ya que todo aquello que forma parte de un discernimiento práctico ante una situación particular no puede ser elevado a la categoría de una norma, porque esto daría lugar a una casuística insoportable. Acá también se refiere a Maurice Laetitia. El derecho canónico no debe ni puede abarcarlo todo y tampoco deben pretenderlo las conferencias episcopales con sus documentos y protocolos variados. Por la vida de la Iglesia corre por muchos cauces, además de lo normativo. Bien, entonces, a mí me ha quedado claro, ya lo vamos a comentar. Bien, entonces el tercera dubia o dubium señala sobre la afirmación de que la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia. Bien, de modo que la Iglesia sería sinodal por naturaleza. Vamos a la respuesta del Papa. Está un poquito más corta que las anteriores, ¿bien? Creo que está tremendo. Gente, está tremendo esto. Está muy rico en contenido. Si bien ustedes reconocen que la suprema y plena autoridad de la Iglesia es ejercida, sea por el Papa, debido a su oficio, sea por el Colegio de los Obispos junto con su cabeza el Romano Pontífice, que aquí señala el Concilio Ecuménico Vaticano II, la Constitución Dogmática y el Lumen Gentium. Sin embargo, con estos dubia, ustedes mismos manifiestan, es decir, con estas dudas o preguntas, ustedes mismos manifiestan su necesidad de participar, de opinar libremente y de colaborar. Y así están reclamando una norma de alguna forma de sinodalidad en el ejercicio de mi ministerio. Bien, ya con esto me queda claro lo que puede venir después. La Iglesia es un ministerio de comunión misionera, pero está en comunión no solo afectiva o etérea, sino que necesariamente implica participación real, que no solo la jerarquía, sino todo el pueblo de Dios de distintas maneras y en diversos niveles pueda hacer oír su voz y sentirse parte en el camino de la Iglesia. En este sentido, sí podemos decir que la sinodalidad como estilo y dinamismo es una dimensión esencial de la vida de la Iglesia. Sobre este punto ha dicho cosas muy bellas San Juan Pablo II en el Novo Milenio Ineunte. ¿Bien? Otra cosa es sacralizar o imponer una determinada metodología sinodal que agrada a un grupo, convertirla en una norma y causa obligatorio para todos, porque esto solo llevaría a congelar el camino de la sinodalidad, ignorando las diversas características de las distintas iglesias particulares y la variada riqueza de la Iglesia universal. Vamos a el cuarto o la cuarta dubia. El dubium sobre el apoyo de pastores y teólogos a la teoría que la teología de la Iglesia ha cambiado.
y por tanto la ordenación sacerdotal puede conferirse a las mujeres. Este es un punto, pero ojo que el Papa ya se ha pronunciado sobre esto, entonces seguramente no va a haber sorpresa. El sacerdocio común de los fieles y esta es la respuesta, el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial difieren esencialmente, y acá, bueno, no es conveniente sostener una diferencia de grado que implique considerar al sacerdocio común de los fieles como algo de segunda categoría o de menor valor. Paréntesis, es un grado más bajo. Ambas formas de sacerdocio se iluminan y se sostienen mutuamente. ¿Ya? Entonces dice que no hay una jerarquía, que van juntas. Cuando San Juan Pablo II enseñó que hay que afirmar de un modo definitivo la imposibilidad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, de ningún modo estaba menospreciando a las mujeres y otorgando un poder supremo a los varones. San Juan Pablo II también afirmó otra cosa, por ejemplo, que cuando hablamos de la potestad sacerdotal, nos encontramos en el ámbito de la función, no de la dignidad ni la santidad. ¿Bien? Son palabras que no hemos acogido suficientemente. También sostuvo claramente que si bien solo el sacerdote preside la Eucaristía, las tareas no dan lugar a la superioridad de uno sobre los otros. Clarísimo, ¿eh? Igualmente afirmó que si la función sacerdotal es jerárquica, no debe entenderse como una forma de dominio, sino que está totalmente ordenada a la santidad de los miembros de Cristo. Si esto no se comprende y no se sacan las consecuencias prácticas de estas distinciones, será difícil aceptar que el sacerdocio esté reservado solo a varones y no podremos reconocer los derechos de las mujeres o la necesidad de que participen de diversas maneras en la conducción de la Iglesia. Bueno, con esto el Papa obviamente reafirma lo dicho por San Juan Pablo II y también por lo que ha dicho en la historia de la Iglesia a través de la tradición y también a través de las diversas encíclicas. Voy a seguir. Por otra parte, para ser rigurosos, reconozcamos que aún no se ha desarrollado exhaustivamente una doctrina clara y autoritaria acerca de la naturaleza exacta de la declaración definitiva. Entonces, deja una puerta, deja una puerta. No es una definición dogmática y sin embargo debe ser acatada por todos. Nadie puede contradecirla públicamente, sin embargo, puede ser objeto de estudio, como es el caso de la validez de las ordenaciones de la comunión en la comunión anglicana. ¿Ya? Y vamos a la quinta dubia o dubium. Esta señala dubium sobre la afirmación. El perdón es un derecho humano y la insistencia del Santo Padre en el deber de absolver a todos y siempre, de modo que el arrepentimiento no sería una condición necesaria para la absolución sacramental. Respuesta del Papa. El arrepentimiento es necesario para la validez de la absolución sacramental e implica el propósito de no pecar. Pero aquí no hay matemáticas y una vez más debo recordar que el confesionario no es una aduana. Uy, qué palabra se saca el Papa, bien latinoamericano, ¿eh? Bien cercano. No somos dueños sino humildes administradores de los sacramentos que alimentan a los fieles. Por esto, estos regalos del Señor, más que reliquias a custodiar, son ayudas del Espíritu Santo para la vida de las personas. Hay muchas maneras de expresar el arrepentimiento. Frecuentemente las personas que tienen una autoestima muy herida, declararse culpables es una tortura cruel, pero el solo hecho de acercarse a la confesión es una expresión simbólica de arrepentimiento y de búsqueda de la ayuda divina. Quiero recordar también que a veces nos cuesta mucho dar lugar a la pastoral, en la pastoral al amor incondicional de Dios. Vuelvo a señalar Amores Laetitia. Pero
hay que aprenderlo. Siguiendo a San Juan Pablo II, sostengo que no debemos exigir a los fieles propósitos de enmienda demasiados precisos y seguros, que en el fondo terminan siendo abstractos o incluso ególatras, sino que aún la previsibilidad de una nueva caída no prejuzga, pongan atención, no prejuzga la autenticidad del propósito. Por último, debe quedar claro que todas las condiciones que habitualmente se ponen en la confesión generalmente no son aplicables cuando las personas se encuentran en una situación de agonía o con sus capacidades mentales y psíquicas muy limitadas. Tremendo, ¿ah? Tremendo. ¿Qué quiere que le diga? Vamos a comentar, voy a intentar ser breve porque la lectura de los Dubium fueron largas en cuanto a las preguntas y en cuanto a las respuestas también lo fueron. Sin embargo, de manera bien breve y comentada, debo decir que el Papa ha sido claro. Yo no sé lo que podrán decir otras personas. Desde mi aspecto y desde mi forma de ver las cosas, desde mi discernimiento y el modo de entenderlas, el Papa ha sido claro. Ha sido claro respecto del sí y respecto de la interpretación. Primero, dejar claro que el Papa con estas respuestas señala principalmente que la teología tiene que interpretarse. Él da lugar a que la teología pueda ser interpretada. Pongan atención en esto, que puedan aplicarse comentarios teológicos a esto, que la teología no está reservada solamente a el Papa, no está reservada solamente a los cardenales y a los obispos, más bien a los teólogos. Él agrega teólogos, doctrina y teólogos. ¿Quiénes son los teólogos? Encontramos como teólogos a aquellas personas que han estudiado una licenciatura universitaria o de algún instituto catequístico. Y también a los que hacen teología, los que estudian teología de manera autodidacta. El Papa no reinterpreta esto. Encontramos como una profesión directamente los estudios teológicos, sí, pero también hay personas que hacen teología, que estudian teología y que no tienen un título teológico o religioso. Yo me imagino que también en este estudio, al decir los teólogos, se refiere a aquellas personas que tienen estudios religiosos, como también profesores de religión católica. Bien, pero no me quiero cerrar. No me quiero cerrar. ¿A quienes hacen teología? Los teólogos son quienes hacen teología, quienes piensan teología. Bien, entonces, siguiendo en esto, a la primera pregunta, el Papa ha sido totalmente claro. ¿Ya? Y esta pregunta daba relación respecto a si la revelación divina debe reinterpretarse en función de los cambios culturales y antropológicos en boga. El Papa es claro y sí, tiene que reinterpretarse. Y da el ejemplo de los esclavos. O sea, antiguamente se entendía que estaba de alguna manera se aceptaba, pero eso no es así, debe reinterpretarse. Lo mismo señala el caso de las mujeres, debe reinterpretarse, ¿bien? Debe reinterpretarse, no le cierra el espacio a la teología, al estudio, no le cierra el espacio. Entonces, la pregunta es que si la función de la iglesia o de la revelación de vida debe reinterpretarse, sí, y es claro, debe hacerlo, y es claro señalar que respecto a qué es lo que estamos entendiendo cómo reinterpretar. Reinterpretar es, y él dice, si entendemos como reinterpretar es, comillas, interpretar mejor, sí debe interpretarse. Es válido hacerlo. Entonces, mientras actuemos conforme a una mejor interpretación, hay que hacerlo. Ya ahora, más allá de ver qué es una mejor interpretación, él da lugar a que hablemos, a que pensemos teológicamente. ¿Bien? Segunda pregunta, que decía relación respecto de la afirmación de que la práctica generalizada de bendecir las uniones entre personas del mismo sexo están de acuerdo a la revelación y el magisterio. El Papa deja claro acá, en esta respuesta. El Papa deja claro, el matrimonio por su esencia es entre hombre y mujer. No puede haber matrimonio como esencia
entre personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque el matrimonio en su esencia es poder tener descendencia. Y bien, no hay descendencia entre personas del mismo sexo. Entonces, el Papa es y ha sido claro en este sentido. Ha sido claro. Bien. Y bueno, pero sí llama a respecto de la bendición de las personas del mismo sexo, que no se debe tomar como una norma establecida por una diócesis, por una arquidiócesis, y no es una norma. Ahí tiene que haber un discernimiento humano, porque muchas veces señala que las personas se acercan a esta bendición, pero que buscando un auxilio de Dios. Y, y- y- y si nos ponemos a pensar que a través de esta bendición que pueda dar Dios, estas personas se acercan más a Él. La iglesia no está dando matrimonio, no está diciendo bendigo esto y esto es un matrimonio. Entonces también señala que esta práctica no debe ser ni normativa, ni tampoco una costumbre, ni transformarse en un rito. Porque no es así, porque no es matrimonio. No debe darse una interpretación equívoca. Bien, más bien dejar claro que es el matrimonio y no alejarse del discernir de manera al amor. Eso en cuanto a la segunda dubia. En cuanto a la tercera dubia, que preguntaba sobre si la afirmación de que la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia. ¿Por qué? Porque en este caso decían que si es constitutiva de la Iglesia, era la duda de que, bueno, normalmente siempre fue reservada a que el Papa solamente tomaba la decisión, ¿bien? Y que solo los demás son órganos consultivos y no votaban o no se vota. En este caso, es la pregunta porque se incluye a laicos y laicas, sacerdotes, mujeres. Entonces, en este caso, la duda es, bueno, ¿y esto debe ser así? Pues el Papa dice, bueno, si somos iglesia, tiene que ser así. Esto no tiene que estar reservado solo a algunas personas, sino debemos incluir. Y con esto, con lo que señala en esto, también incluye la primera parte, la primera pregunta, la primera dubia. O sea, no lo dice expresamente, pero cuando hablamos en la primera dubia sobre reinterpretar, claramente esto es una reinterpretación. Entonces, claro, también, es claro el Papa. Respecto a la cuarta dubia, que señala el apoyo sobre el apoyo de pastores y teólogos a la teología y la teología sobre la teología de la Iglesia ha cambiado y por tanto la ordenación sacerdotal puede conferirse a mujeres. El Papa es claro y también señala que, y se basa en lo señalado por San Juan Pablo II, que el sacerdocio como eh, ministerial, no sacerdocio como los bautizados. Primero dice, bueno, el sacerdocio no hay una diferencia jerárquica entre sacerdocio ministerial o el orden y el sacerdocio del bautismo. No hay diferencia, no debe haber una diferencia jerárquica, primero, solo en cuanto a la función. Y que esa función ha sido dada por Cristo en la persona del hombre. Y eso, que eso en este caso no podría ser para la mujer. Sin embargo, no se cierra a interpretar y a integrar a la mujer en diferentes funciones. ¿Bien? Entonces también es claro acá el Papa ya sobre el no a la ordenación sacerdotal de mujeres. Y el quinto dubium o duda sobre la afirmación de que el perdón es un derecho humano y la insistencia del Santo Padre en el deber de absolver a todos y siempre, de modo que el arrepentimiento no será una condición necesaria. Bueno, acá también el Papa es claro. Primero dice que obviamente se necesita un perdón, o sea, un arrepentimiento. Si yo me acerco a confesar, en el fondo, es porque quiero arrepentirme y la intención de no pecar más. Sin embargo, hace un distingo entre la intención o la voluntad expresada en palabras de arrepentimiento, que muchas personas no lo expresan con esas palabras, más bien el solo hecho de acercarse a confesarse ya es un gesto de arrepentimiento. Y también aprovecha a repasar respecto de las penitencias, no deben ser algo eh, tan tedioso, ¿bien? Eso principalmente. Comentario mío, personal. Este comentario, bueno, el Papa es claro, zanja dudas
probablemente va a generar resquemor en algunos que son un poquitito más conservadores dentro de la iglesia, pero es parte de nuestra, es parte de nuestra multiplicidad de carismas, en el cual no todos nos sentimos cómodos. Sin embargo, hay que tomar en consideración que el Papa se ha dado esta gran interpretación. Nada de esto es sorpresa porque el Papa siempre lo ha dicho, solo que ahora lo fundamenta respecto a estas preguntas. Yo encuentro, hablando de fundamenta, encuentro fundamental que el Papa lo haya hecho, o sea, que haya podido realizar esto, encuentro algo tremendo, 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 de de mucho coraje, de mucho coraje. Es entonces que el Papa es claro, integra, integra totalmente, es un Papa que integra, que habla del amor, que habla del perdón. Y yo lo invito a todos y cada uno de ustedes a que podamos acoger esta respuesta del Papa como una enseñanza, y totalmente es una enseñanza de la Iglesia. Es fundada, es del Papa, y sobre todo que integra a todos y cada uno de nosotros. Yo encuentro buenísimo que lo haya hecho primero, que haya contestado, que haya sido fundada, porque a mi manera de ver las cosas, nos invita a seguir teologando, a pensar, nos dice que sí, que debe ser reinterpretada, sí tenemos que interpretar de mejor manera, que hay que acoger, que hay que perdonar, que hay que amar, que hay que integrar. Y eso es lo que quiere nuestro Señor, que nos amemos todos cada día más. Bien. Eso. Espero que estén todos y ustedes, cada uno, muy bien en sus lugares, en sus casas, donde estén escuchando o esté viendo este video o escuchando este audio. Entregarles un gran abrazo aquí desde mi lugar. Y eso, nos estamos viendo. No olviden de ir y seguir, suscribirse al canal, darle like, activar la campanita, compartir el video si les ha gustado. Bien, eso es por mi parte. Oren por mí, oren por esta misión musical y evangelizadora que estamos llevando. Bien, les quiero presentar una cosa antes que termine, que no tiene que ver con el video, con la interpretación, pero me ha llegado desde Amazon la segunda edición de mi libro. Ahí sí los voy a poner acá, si se ve de mejor manera. Bueno, ahí está, le da el brillo. Ahí se ve un poquito mejor. Bien, el libro Más que Vencedores, publicado la primera edición en el año 2016 y esta segunda edición corregida y bueno, cuenta también con una recomendación de Monseñor Alejandro Goic, así que la pude integrar en esta publicación. Me tiene muy, 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 muy contento y alegre. No sé si se ve ahí algo. Bueno, ahí la recomienda Monseñor Alejandro Goic. Bien, está comentada. Hay una gran diferencia. Yo, en la primera edición de este libro, Más que Vencedores, que está disponible en Amazon, así que la pueden comprar en Amazon en todo el mundo. Esta primera edición, yo no había estudiado teología, no había estudiado religión, no había hecho diplomados, nada. Y pude todo ese conocimiento de mi estudio de pedagogía de religión, en mi estudio de cursando la carrera, haber cursado la carrera de pedagogía en religión, hacer un diplomado en teología, un diplomado en filosofía, más mis conocimientos ya como abogado, creo que me di la posibilidad de autocorregirme y reinterpretar a propósito de lo señalado por el Papa Francisco algunas palabras, algunos dichos que había señalado acá y creo que ahora están más ajustados. Bien, gracias a Dios, nunca fue nada contra la doctrina ni ninguna herejía, así que todo ha sido para bendecir. Bien, entonces los recomiendo a comprar el libro Más que Vencedores, edición número 2. Y por otro lado, este libro, a aquellos que les guste el estudio del derecho, estudios sociológicos y también criminológicos, que tiene que ver con este libro llamado
Cárcel, un flagelo para las madres, niños, niñas y adolescentes. Eh, mm, Datos reales sobre derecho, criminología y marco regulatorio. Este también es el libro publicado este año, también disponible en Amazon, disponible en Kindle, tanto Más que Vencedores como Cárcel. Pueden hacerlo. Bien, estos son 160 páginas de un estudio criminológico en la cárcel, una de las cárceles aquí en mi país, en Chile, sobre madres en etapa y periodo de lactancia. Bien, eso. Dios les bendiga, un gran abrazo, comenten, participen de esta comunidad evangelizadora y sobre todo espero que sea de gran bendición para sus vidas y bueno, también para mí. Nos despedimos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, un abrazo y nos vemos, mis queridos y queridas.